todo bien, tenemos 18 tipos de cambio, algo común, quien no tiene 18 tipos de cambio, con distintos tipos de precios. Los importadores clarísima la tienen la situación, sobre todo porque estas medidas pueden ser, o sea, en la práctica van a ser retroactivas. Vamos a imaginar algún importador que ya fue autorizada su CIRA, pero que no le autorizaron para pagar, no le dieron los dólares oficiales para pagar, lo va a pagar supuestamente con el nuevo impuesto. O sea, en realidad les diría, hay bastante malestar con las medidas. A tal punto hay malestar que los mercados reaccionaron, como ustedes vieron, negativamente, salvo al principio empezaron a subir los bonos, pero luego se quedaron estables porque no está llegando el famoso acuerdo con el fondo. Lo que anunció el ministro es que se habrían puesto de acuerdo en los términos generales, pero en la metodología del Fondo Monetario, cuando se arriba a un Staff Level Agreement, que eso implica que eventualmente, si el board lo aprueba, que generalmente ocurre cuando uno ya llega al acuerdo con el staff técnico, es porque se supone que tienen en claro que el directorio lo va a aprobar. O sea, yo no recuerdo que haya pasado, sí recuerdo que hubo, y con Argentina, que se elevó a directorio, el directorio cuestionó algunos aspectos, pero es muy difícil que uno vaya marcha atrás completamente. Todavía nosotros no tenemos un acuerdo, y esto el mercado lo sabe. El ministro dijo que esperaba tener un acuerdo para el día jueves. Todavía no tenemos señales. Y hay muchos interrogantes en este sentido, porque si no viene el desembolso, que recordemos que Argentina se comprometió a pagar el 31, son unos 2.700 millones de dólares, si mi memoria no me falla, y todavía el fondo no nos mandó los 4.000 que ya aproximadamente que ya pagamos. Entonces, está utilizando el Banco Central los yuanes, tampoco tiene tantos, y no se sabe qué va a pasar. Entonces, si este jueves, vamos a creerle al ministro, que este jueves realmente se conocería la firma o el acuerdo final y sería público el Staff Level Agreement, porque este es un punto importante. Cuando un país con el fondo llega a un acuerdo con el staff, eso se da a conocer. Puede ser que no se dé a conocer el acuerdo completo inmediatamente. Eso se da a conocer recién cuando el directorio lo aprobó. Pero sí se da a conocer un comunicado del Fondo Monetario explicitando que se llegó a un acuerdo. Y generalmente tiene algunas consideraciones, pero muy generales. Si esto no pasa el jueves, y yo diría que va a haber algún que otro problemita. Esperemos que mañana los mercados no arranquen tan alto. Ya un dólar, estaba escuchándolos, ustedes dijeron que en San Juan y en otros puntos del país se vendía a 560 y en algunos lados no había precio. Eh, no es, el escenario es complicado con un ministro que además se tiene que repartir entre ser campaña y ser ministro. Y un presidente, ¿no me preguntan dónde está el presidente? Calladito se lo ve. Claro, está calladito el presidente, eso es lo que decimos. Ay, se nos Liliana. perdió. Sí, se nos perdió Liliana ahí. Bueno, lo No, que a ver pasa si es lo que podemos llegar. ella estimaba que no estábamos en contacto, me parece. Pero de todas formas, intentamos retomarla ahora. ¿Ya estamos, Liliana, de vuelta? No, No, todavía Sí, no. estamos. estamos Ahí acá. está, Ahora ahí sí. está. No, decíamos que calladito por lo menos se lo ve al presidente. Hasta ahí llegamos. ¿Llegaron al presidente? Claro, llegamos, Calla. llegamos en tus palabras hacia el presidente. Claro, nosotros también nos preguntábamos antes del programa con María Silvia, el que ni habla es Alberto Fernández, ¿no? Bueno, el presidente no sé dónde está, supongo que estará en la Casa Rosada. Pues se acuerdan que es el presidente el que tendría que estar gobernando, ¿verdad? Ujú. Ujú. Pero yo les diría que básicamente hoy la actividad la tiene más concentrada el ministro de Economía, sinceramente. Ujú. Con lo cual tenemos un escenario complicado en materia económica, con datos ya oficiales que marcan una recesión, que estamos entrando en una recesión. Hay sectores que todavía están bastante bien, pero estamos entrando en esa meseta.
esto lo dio el INDEC en el último número, y veníamos tranquilos, entre comillas, tranquilos con la inflación, hablando de que podía ser un 6, y sin embargo, recordemos que en la Argentina, lamentablemente, la suba del tipo de cambio, el blue, tiene un efecto de un pass-through, o sea, un traspaso a precios generalmente, porque es el dólar que Bien, se toma en línea general como referencia, la gente ve que sube, se asusta y entonces toma recaudo. bien. O sea que esto, y si ustedes analizan, cada vez que subió el dólar blue tuvimos una aceleración en la Claro. inflación. ¿Había o hay alguna otra alternativa, Liliana, en virtud de las cuentas que tiene la Argentina, las nulas reservas del Banco Central, la necesidad de dólares? Lo que por ahí no se entiende mucho, te entrega dólares el Fondo Monetario para que se los devuelvas, porque es deuda. Bueno, Entonces la Argentina ese es el igual acuerdo. sigue solamente por el título de decir Argentina no está en default, pero en definitiva no hay un peso, no hay un dólar. O sea, no hay un dólar. Ujú. Hay muchos pesos, no hay dólares. Pero, a ver, sí, vos me preguntás si habría otra alternativa. El problema es que Argentina no tiene un programa económico y cuando vos devaluás sin un programa económico, te puede pasar estas cosas. Ahora, también es cierto que este gobierno no goza de la credibilidad para implementar un plan económico. Yo creo que lo que ha pasado en materia económica, es una opinión personal, por supuesto, creo que en realidad Argentina en este gobierno, el periodo de Guzmán no fue virtuoso, y ya cuando Massa ingresa al Ministerio de Economía, ingresa con un nivel de desequilibrio que en vez de solucionarlo se han ido agudizando. Básicamente uno de los problemas mayores, y no es en ánimo de defenderlo, es objetivo, ha sido que a la Argentina le faltan 20.000 millones de dólares más, que son los ingresos producto de la sequía, que a su vez tiene otras colaterales, porque siempre hablamos de los menores dólares que han ingresado, pero también hablemos de los efectos en distintos sectores productivos, o sea, no es que solamente se perdió por recaudación. Bien podrías decirme, ¿se hizo un ajuste del gasto público? Sí, pero no lo suficiente. Claramente un poco de ajuste hizo el gobierno, Massa, un poco también ayudado por la inflación. La inflación ayuda para licuar algún tipo de gasto, no todo, porque tenemos mucho gasto indexado, pero bueno, no fue suficiente, indudablemente. Eh, quizás, pero esto es contrafáctico, quizás si Massa cuando hubiera asumido hubiera planteado un programa, aunque todos pudieran suponer hasta diciembre, quizás esto hubiera contribuido, pero insisto, no lo sé. Claro. Reitero, es contrafáctico esto, y creo que hay factores que también influyen en lo que pasó hoy en los mercados. Uno de ellos es lo que pasó en Córdoba. Fíjense que los mercados reaccionan positivamente cuando hay la perspectiva de que el oficialismo pueda perder. Y esto, si ustedes lo miran, no es una opinión, miran, cada vez que el oficialismo no tenía un buen resultado electoral, los mercados se tranquilizaban, era como que descartan que va a haber un cambio de gobierno. Hay una tendencia a pensar que Juntos por el Cambio, o sea, que por el candidato, podría ser la futura presidencia. Cuando los datos de la realidad, por una elección, como es el caso de Córdoba, está bien, es una elección de intendente, pero bueno, sobre todo por la diferencia con las encuestas, etcétera, eso también preocupa. El tema, pero no les diría hoy que es el factor fundamental, pero es un combo, también influye. El tema político influye. Yo te diría que Massa, desde que arribó al Ministerio de Economía, vive el día a día. Yo diría que Argentina hace tiempo que vive el día a día. Y es muy difícil planificar, Claro. supongo, para el sector empresario, para el sector privado, con un día a día. Esperemos que mañana los mercados estén un poco más tranquilos o que haya algún tipo de señal más concreta sobre el tema del acuerdo del fondo. Es que yo te escuchaba, te escuchábamos atentamente, Liliana, y viste que cada vez que pasan estas subidas indiscriminadas del dólar,
parece que esta va a ser la última y que después de esto ya no se puede más, ¿viste? Y pasan un tiempito y después vuelve otra tormenta y ahora que estamos nosotros medios azorados porque llegó a 560, a lo mejor la semana que viene estamos hablando de que el dólar está en 700. O sea, es tan... Y ese sería el valor si tomamos históricamente cuando se fue Guzmán. Claro, exactamente, sí, sí. Claro, ese sería el valor. ¿Argentina es el país más deudor del Fondo Monetario? Sí, sí. Ujú. Somos el que más le debe al fondo. Con lo cual ahí empieza a pesar el tema. Como somos el principal deudor, el problema lo tiene el fondo. Relativo. Hoy el problema lo tiene Argentina. Ha sacado un informe el Porque, FMI sobre eso. ¿cómo? Ha sacado un informe el FMI sobre eso. Dice que el 32% le estaría debiendo de la deuda argentina. ¿Así es? Sí, o sea, nosotros somos el principal deudor del Fondo Monetario. Somos el país que más se le ha prestado en volumen, en cantidad, Claro. y además excediendo la cuota. Pero con ese argumento uno podría decir, el problema lo tiene el fondo, porque si somos el principal acreedor, Claro. el principal deudor. Sin embargo, yo le diría que hoy el problema lo tiene Argentina, porque el fondo sabe que